está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Para iniciar nuestro culto, para poner nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu en condiciones que Dios se agrade, que nuestro cuerpo, a pesar de que tal vez algunos hayan tenido que trabajar, estar cansados, y otros posiblemente con síntomas de enfermedades que afectan el bienestar. Pero hemos llegado a la casa de Dios. Hemos hecho un esfuerzo para honrarle y glorificar su nombre. Saludamos a aquellos que nos observan, que cada vez o cada día, cada programa que presentamos, presten atención y que a través de lo que hacemos y decimos aquí, Dios se manifiesta en ellos y ha hecho grandes cosas para su gloria y para beneficio de aquellos que las han recibido. Continuamos con la historia del pueblo de Israel mientras peregrinaban y llegaban a la tierra prometida para establecerse, para allí permanecer honrando a Dios. El tema de la lección, del estudio, es una presentación de un contraste.
es victoria y derrota. Y la verdad que a través de todo el estudio vamos a observar y a resumir es la obediencia a Dios trae la victoria y la desobediencia trae la derrota. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, se nos enseña que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para aquellos que están observando y quisieran saber y conocer la porción bíblica que vamos a estudiar en el día de hoy, se encuentra en Josué capítulo 15, capítulo 5, el versículo 15. Luego nos trasladamos al capítulo 6, del versículo 3 al 5, el versículo 10, 16 y 20. Y luego nos trasladamos al capítulo 7, el versículo 1 y luego el 21 al 25. Hay en este pasaje bíblico algo grande, algo muy precioso desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra del Señor: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y estaréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la carnero, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Esma, hijo de Sera, de la tribu de Adán, tomó de la Anaquema, y de la heredad de Jehová, sobre los hijos de Israel. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos,
lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Padre, te damos gracias por tu palabra, a través de la cual aprendemos a conocerte y a servirte. Y a través del servicio, la dedicación, Señor, recibimos grandes y preciosas bendiciones, pero también nos enseñas a obedecer, a someternos, para evitar tragedias, para evitar, Señor, el juicio y el castigo. En esta hora, yo te presento cada hermano que se ha esforzado y ha llegado, Señor, los que han de llegar, para que en esta hora tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Te presento a los que a través de la audiencia están muy atentos y están esperando, Señor, para recibir también y experimentar tu presencia y tu poder, ministrándole a sus vidas. Gracias, Señor. Bendice la himnología, los cánticos, las alabanzas. Bendice, Señor, a nuestro hermano que va a exponer el estudio de tu palabra con el propósito, Señor, de ser bendecidos. Gracias, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, a gozarnos en el Señor. María. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jehová, aleluya. Hermano, el Señor le continúe bendiciendo esta hermosa noche del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí una vez más. El Señor nos cuidó durante el día y hemos venido para alabarle y glorificar al Señor, darle lo mejor de nosotros a Él. Aleluya, gloria a Dios, porque es un privilegio estar en la casa del Señor. Aleluya. Vamos a continuar con la primera alabanza que se titula Algo está cayendo aquí. Abra su corazón para que pueda sentir la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y
la próxima alabanza que se titula Dame un nuevo corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren un nuevo corazón? Amén, aleluya. Oh, santo eres mi Dios. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el mismo gozo. Ahora lectura la palabra del Señor en Jeremías 17, del 7 al 10. Aleluya, bendito Dios. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol
plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Aleluya. Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Dios mío, te doy gracias por ella, porque a través de ella podemos aprender sobre ti, Dios mío, y cada día tú nos das la fortaleza que necesitamos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Amén y gracias. Oh, gloria a Dios, bendito Dios. Vamos a continuar con la última alabanza para conectar la ofrenda. Oh, gloria a Dios. Pero antes quiero dar un saludo a todos aquellos que están a través de las redes, esperando que ustedes se gocen y que el Señor les pueda ministrar. Aleluya, bendito Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspase los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Gloria a Dios. Bueno, aquí mi parte, nuestro pastor con nosotros. Gracias, hermana María, y los hermanos que nos han dedicado al Señor estas alabanzas. Solo un segundo, voy a tomarles. Hay una persona en un estado de gravedad, postrada en una cama, su vestidura del dorso, del cuerpo es blanca. Al terminar el estudio, vamos a orar. La persona no va a morir. No va a morir. No va a morir.
Dios se va a manifestar su espíritu, pero yo voy a esperar porque sé que Él va a orar. Vamos al estudio de la palabra, hermano Edwin. Al terminar, vamos a glorificar a Dios por lo que ha hecho. Mientras celebrábamos el devocional, cánticos. Edwin, con toda libertad. Gracias. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos concede esta oportunidad, este privilegio tan grande de poder estar en este lugar reunido para poder adorarle, para poder glorificarle y así poder estudiar su palabra. ¿Okay? Esta es la noche de estudiar la palabra. El domingo se predicó la palabra, la escuchamos, ¿okay? Pero esta noche nos reunimos con el propósito, con el único y exclusivo propósito de estudiar la palabra, de aprenderla, de entenderla, porque necesitamos comprenderla, necesitamos entender lo que nosotros leemos. No podemos conformarnos simplemente con leerla y olvidarnos de ella. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y tenemos que comprenderla, lo que hay en ella. Y para eso nos hemos reunido. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Okay? Pero antes de entrar a ella, quiero usar como un fondo histórico varios versículos del libro de Génesis. ¿Okay? Esta noche el tema que vamos a estudiar es victoria y derrota, ¿verdad? Algo en cierto sentido contradictorio, victoria y derrota. ¿Okay? Pero de eso es que trata lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Okay? Pero voy a usar, como le dije anteriormente, varios versículos del libro de Génesis que se encuentran en el capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis y el versículo 1 y también voy a leer el 5. Y luego vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 18 para usarlo como un fondo histórico para que nos ayude a comprender mejor esta lección que vamos a estudiar en esta noche. Ok, empezamos con Génesis, capítulo 12, versículo 1 que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Todos nosotros sabemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un territorio al sur de Babilonia, que después se convirtió en parte de Babilonia, de la región de Babilonia. Ahí fue que nació Abraham, ahí fue que se crió y de ahí fue que Dios lo llamó para que saliera de su casa, de la casa de sus padres, ¿okay? Porque él le iba a mostrar una tierra que él les iba a dar. ¿Okay? Solo le dice: sal, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Okay, entonces vamos al versículo 5 ahora. Y dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y Harán pertenece al territorio de Siria, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, la tierra de los cananeos. ¿Okay? La tierra que Dios lo llamó y que le dijo que le iba a mostrar, porque él tenía algo grande con esa tierra. Vamos al capítulo 15 ahora, al versículo 18. ¿Okay? Y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia, no a ti, a tu descendencia. ¿Y por qué no a él?
porque cuando esta promesa tuviese cumplimiento, Abraham no iba a estar en vida. ¿Okay? Por eso él se dirigió a la descendencia de él, a los descendientes de él y no a él. Dijo, a tu descendencia, los que van a salir de ti, de una nación que yo voy a fundar de ti, a eso le daré esta tierra donde tú te encuentras ahora mismo, la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Okay? Y este es el llamado que Dios le hace a Abraham y la promesa de que le iba a dar a su descendencia, a la nación que iba a salir de él, la tierra de Canaán. ¿Okay? Luego, unos 400, 500 aproximadamente años más tarde, apareció, la nación de Israel fue fundada. ¿Okay? Comenzó con 70 personas que entraron a Egipto. Y ahí tuvieron, cuando entraron a Egipto, estaban bien, estaban siendo bendecidos, todo le iba bien, pero después murió el faraón que los había bendecido a ellos y que les había dado una tierra para que ellos habitasen, murió y ellos pasaron a ser esclavos de Egipto. Y ahí tuvieron en Egipto esclavos hasta que Dios levantó a Moisés. Y llamó a Moisés para que fuera Moisés el líder, el que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto y los iba a llevar a través del desierto por 40 años en dirección hacia la tierra prometida. Y así sucedió. ¿Okay? Dios con mano fuerte, con mano poderosa, sacó a los israelitas de la tierra de Egipto y hizo cosas grandes y maravillosas con ellos. Y los llevó por el desierto. ¿Okay? Los llevó por el desierto y cuando esos 40 años ya estaban por cumplirse, Dios llamó a Moisés. ¿Okay? Lo convocó. Quería reunirse con Moisés. Ya faltaban, podemos decir, quizás días, semanas o varios meses para que los israelitas tomaran posesión de la tierra de Israel. Pero antes que eso sucediese, Dios llama a Moisés y lo convoca a que se encontrara con él en el monte Nebo. Y en el monte Nebo, Dios le deja saber a Moisés que la razón por que lo había convocado para que se encontrase con él en el monte Nebo era porque allí se iba a celebrar un funeral. Un funeral que los únicos que iban a participar, las únicas personas que iban a estar en ese funeral era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los días de Moisés se habían cumplido sobre la tierra. El ministerio de Moisés había llegado a su final, como todo ministerio llega a su final. El de Moisés llegó a su final. Pero los planes de Dios no llegaron a su final. Porque aunque Moisés iba ese día, iba a morir en el monte Nebo, y era Dios quien se iba a encargar de todos los arreglos funerales de él, porque nadie sabía ni supo dónde fue que Dios enterró a Moisés. Moisés muere, Dios lo entierra. ¿Okay? Entonces los planes de Dios continúan, porque los planes de Dios no están limitados a un hombre. Cuando el tiempo de nuestro pastor se cumpla aquí, Dios levantará a algún otro hombre para que continúe, porque esta no es la obra del hombre, esta es la obra de Dios. De igual manera, de la misma forma que un día el pastor no va a estar, tampoco yo voy a estar, y muchos de ustedes tampoco van a estar, pero el ministerio, la obra de Dios va a continuar, porque esta obra es de Dios y no de los hombres. ¿Okay? Y cuando Moisés murió, los planes de Dios continuaron, y entonces ¿a quién le tocó el llamado? A Josué. ¿Okay? A Josué. Josué es el que ahora le tocó coger el liderazgo, la dirección del pueblo de Israel para introducirlo
a la tierra prometida. ¿Ok? So, Dios le da el llamado, le da a Josué la unción, el poder, la autoridad para que sea él el que ahora dirige el pueblo de Israel. Y le tocó a Josué ser él, como estudiamos la semana pasada, el que iba a dirigir al pueblo de Israel a través del Jordán. ¿Okay? Dios, el mismo milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel en frente al Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando Faraón venía? El pueblo de Israel se encontró entre medio del Mar Rojo y el ejército de Faraón, y Dios con mano fuerte, con mano poderosa, abrió las aguas del Mar Rojo y el pueblo de Israel cruzó en seco. ¿Okay? Un milagro, algo sobrenatural. ¿Okay? Algo sobrenatural que solamente Dios lo podía hacer. ¿Okay? Ese mismo milagro se iba a repetir ahora ¿con quién? Con Josué. Porque de la misma forma que Dios usó a Moisés para que las aguas del Mar Rojo se abrieran, también iba a usar a Josué para que las aguas del río Jordán, un montón de ellas se detuvieran a la derecha y otras a la izquierda, y el pueblo de Israel pasase en seco hacia Jericó. Una vez más, Dios en una forma poderosa, como él solo sabía hacer, hizo el milagro. Y el pueblo de Israel, bajo la dirección de Josué, ¿okay?, cruzaron el río Jordán, ¿okay?, y llegaron hasta el valle de Jericó. Y cuando llegaron al valle de Jericó, ahí acamparon. Y sucedieron dos cosas. ¿Okay? Una, que todos los varones que habían nacido en el desierto, porque toda aquella generación que salió de Egipto de hombres de guerra, todos y cada uno de ellos, con la excepción de Josué y Caleb, todos los demás hombres de guerra, hasta que no murieron en el desierto, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida por la incredulidad de ellos. Pero cuando ellos murieron, toda aquella generación que nació en el desierto, después que cruzaron el río Jordán, Josué los circuncidó a todos. Ese fue lo primero que hizo Josué después que cruzaron el río Jordán. Lo segundo, celebraron la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua era la conmemoración, ¿okay?, de la liberación de ellos de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Con ese fondo histórico, entonces vamos a ir ahora, ¿okay?, a Josué, capítulo 5 y versículo. Voy a hacer algo, ¿verdad?, porque aquí solamente nos da más que un versículo, el versículo 5, 15. Pero a veces un versículo, las personas pues no les ayuda mucho a entender, a menos que usted sea una persona que dedique tiempo a estudiar, a escudriñar, a comparar, que le dedique suficiente tiempo. Pues este versículo, si no lo hizo, si no estudió la lección como se debe de estudiar, pues posiblemente yo voy a leer este versículo y es muy poco lo que usted va a asimilar de él. Solo que vamos a hacer es, para tener un fondo histórico de la historia, del acontecimiento más claro, vamos a comenzar, en vez del 15, vamos a comenzar con el versículo 13. ¿Okay? El versículo 13 del capítulo 5 de Josué. ¿Okay? Y dice, estando Josué cerca de Jericó, ¿okay?, ya en el valle, frente a la ciudad de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón, un hombre, apariencia humana, ¿okay?, que es lo que significa varón, que eso se sobreentiende, pero Josué lo vio, ¿okay?, cuando alzó sus ojos, vio a este varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Okay? Y una espada desenvainada en su mano. ¿Qué sugiere eso? ¿Okay? ¿Qué sugiere? Que estaba, como dijo Ernesto, que estaba listo para la guerra, que estaba listo para la batalla,
Eso es lo que significaba que tenía su espada desenvainada. Estaba listo para comenzar la batalla. ¿Okay? Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y fíjese la respuesta que este varón, que tiene la espada desenvainada en su mano, le responde: no, ni soy de los hombres tuyos de guerra, ni tampoco estoy en contra de ustedes. Si no era parte del ejército de los hombres de Josué de guerra, pero tampoco era enemigo de ellos, ¿quién era este varón que estaba con la espada desenvainada? ¿Okay? Entonces, ahora él le contesta y le va a decir quién era él. ¿Okay? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Okay? ¿Cómo quién? Como príncipe. ¿Okay? Y este término, este título o término príncipe, no es un título humano. Este título o este término designa autoridad divina y suprema. En otras palabras, lo que este varón con la espada desenvainada en su mano le está diciendo a Josué: ni soy de tus hombres, ¿okay? No soy un hombre de guerra de tu ejército, ni estoy en contra de ustedes. Yo soy el comandante en jefe de las fuerzas celestiales. ¿Okay? El comandante en jefe del ejército del cielo. Muchísimo más que simplemente un soldado, ¿okay?, de guerra de los de Josué. ¿Quién le está diciendo que era él? ¿Quién era este varón entonces? ¿Okay? Era Cristo. Este varón era una teofanía. ¿Saben lo que es una teofanía? Bueno, sí, ustedes saben, porque ustedes están oyendo ese término. Eso no es nuevo para ninguno de ustedes. ¿Okay? El término teofanía. ¿Okay? Teofanía, pues, como saben ya todos ustedes, es una manifestación divina, pero en un hombre. ¿Okay? En otras palabras, nosotros creemos que este varón con la espada desenvainada en la mano era nada más y nada menos que Cristo. Cristo encarnado, ¿okay? Pero una manifestación divina. Y lo vamos a ver a medida que entonces continuamos leyendo. ¿Okay? Seguimos leyendo el versículo 14, la segunda parte, donde dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor? Y si se fijan en sus Biblias, el término Señor está con ¿qué? Letra mayúscula. ¿Okay? Indicando que no está hablando de cualquier Señor, que no está hablando del Señor Rivera, que soy yo. Está hablando del Señor, el del cielo, el grande, el poderoso, el príncipe, ¿okay? El comandante en jefe de los ejércitos celestiales. ¿Okay? Pero si se fijan algo más, no sé si se fijaron en algo más en ese versículo 14, en la segunda parte que yo leí, que dice que Josué lo adoró. ¿Okay? Si hubiese sido un ángel regular, ¿okay?, ¿qué le hubiera dicho ese ángel a Josué? Ese ángel hubiera reprendido a Josué y le hubiera dicho: no me adore. No me adore, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los profetas. Si vas a adorar, adora a Dios, pero a mí no me adore. Pero ¿por qué este ángel aceptó la adoración de Josué y no lo reprendió? No le llamó la atención, no lo detuvo, porque era el Señor mismo encarnado. Por eso fue que no lo reprendió. Pero estoy seguro que ustedes se acuerdan en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo creo que 8 y 9, cuando Juan fue trasladado al cielo y se le mostró una visión
de las cosas que van a acontecer durante la gran tribulación aquí en la tierra, que Juan estaba maravillado de lo que estaba viendo, porque eran cosas grandes, que el ángel estaba mostrando de lo que va a suceder, los juicios que van a caer sobre la tierra. Y Juan estaba tan impactado que ¿qué hizo Juan? Se postró para adorarle y el ángel lo detuvo. Le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. ¿Y sabe qué significa cuando el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo? El ángel lo que le estaba diciendo a Juan era, yo soy una criatura de Dios. Yo también, aunque soy ángel, yo fui creado por Dios como eres tú. Nosotros no podemos aceptar la adoración, el culto, la alabanza que solamente le pertenece a Dios. Y lo detuvo. ¿Y sabes qué? Esa no fue la única vez. Hubo una segunda ocasión. Bueno, esa fue la segunda. La primera es en el capítulo 19, versículo creo que 10. También por segunda vez Juan intentó adorar al ángel. Y volvió de nuevo el ángel y lo detuvo. Pero ese no fue el caso con Josué. El caso con Josué lo dejó y aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque era el Señor a quien Josué estaba adorando. Ok. El versículo 15 dice, y el príncipe, okay, el varón, el comandante en jefe del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Santo. Quita el calzado de tus pies, Josué, porque este lugar donde tú estás ahora mismo, esto es un lugar santo. ¿Okay? ¿Por qué es santo este lugar? Porque aquí está el santo de los santos. ¿Se acuerdan que eso mismo había acontecido anteriormente? ¿Okay? ¿Con quién se acuerdan? Con Moisés. ¿Okay? ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Porque en ese encuentro de Moisés fue con el ángel de Jehová, que es Cristo mismo también. ¿Okay? Pero ahí aparece como el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová le aparece a Moisés y le dice las mismas palabras, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, este es un lugar santo. Y era santo porque allí se había manifestado la presencia del mismo Dios, ¿okay? Del mismo Dios. Y por eso le ordenó tanto a Josué como a Moisés que se quitara el calzado de sus zapatos, ¿okay? Porque Moisés, cuando vio que la salsa ardía y no se consumía, ¿ok? Y esa salsa lo que representa es el fuego, la divinidad del poder de Dios. Moisés quería ver porque esa salsa no se consumía, ¿ok? Y por eso cuando se acercó, el ángel lo detuvo. No puedes pasar porque este lugar está impregnado de la presencia del Dios del Santo y tú no puedes, con ese calzado no puedes tocar aquí. Ok, yo creo que con lo que hemos cubierto acerca de este varón, yo creo que queda bastante claro que no era un simple hombre de guerra, que no era un ángel cualquiera, que era el ángel de Jehová. Era una manifestación encarnada del mismo Señor Jesucristo. Ok, vamos a entrar ahora al capítulo 6, ¿okay? Al capítulo 6 de Josué. Y de igual manera, estamos supuestos, de acuerdo al expositor, estamos supuestos a empezar con el versículo 3. Pero yo quiero comenzar con el 1, ¿okay? Con el versículo 1 del capítulo 6 que dice, ahora Jericó estaba cerrada. Y miren el énfasis. No solamente estaba cerrada, estaba bien cerrada. ¿Y por qué estaba bien cerrada? ¿Okay? Porque los que estaban dentro de la ciudad de Jericó estaban temblando. Estaban temblando. Aunque la ciudad estaba rodeada por un muro que era enorme. Y las puertas de la ciudad estaban bien, como dice el versículo 1 del capítulo 6, estaban bien cerradas. Dentro de la ciudad de Jericó estaban temblando. ¿Okay? Y eso no lo digo yo.
Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Rahab. ¿Okay? Rahab fue la que le dijo a los dos espías que Jericó, la ciudad de Jericó había desmayado, que estaban temblando. ¿Pero por qué? ¿Por qué era que ellos estaban temblando y todavía Israel no los había atacado? Israel no había entrado en Jericó. Ellos estaban temblando porque ellos oyeron, se enteraron, aunque no había teléfono, no había radio, no había los medios de comunicación que nosotros tenemos ahora. Pero toda aquella ciudad de Jericó se enteró de que Jehová Dios había sacado a la nación de Israel de Egipto con mano fuerte y con mano poderosa. Y ellos se enteraron de que cuando llegaron los israelitas frente al Mar Rojo, que el Mar Rojo se abrió. Y cuando ellos se enteraron de eso, ¿okay? No solamente tiembla cualquiera, ¿okay? Porque ellos sabían que este pueblo no era un pueblo cualquiera. Esta gente no era una gente cualquiera. Esta gente tenía un Dios que era grande, era un Dios que era real, era un Dios que era vivo, que no tenía que ver nada con ídolos, que no tenía que ver nada con religiones. Era un Dios que era Dios en los cielos y también en la tierra. Y ellos se enteraron de todo lo que Dios le hizo a los egipcios. ¿Okay? Y cómo Él los sacó a ellos con mano fuerte y poderosa de Egipto y los hizo cruzar a través del Mar Rojo. Cómo ellos, a través del poder de Dios, destruyeron en el camino a dos reyes que estaban tratando de detener el paso cuando ellos iban en dirección a la tierra prometida. ¿Okay? Al rey Og y Sehón, creo que era. ¿Okay? Esos dos reyes, ellos se enteraron también que los israelitas los habían destruido. Por eso, cuando el rey de Moab vio a Israel que se estaba acercando y miró y vio y dijo que parecía que toda la tierra estaba llena de ellos, de la multitud de gente. Yo creo que él estaba también tan aterrorizado que él vio más israelitas que los que habían. ¿Okay? Porque él dice que era una multitud tan grande que llenaban la tierra. Pero aterrorizado porque oían de todas las cosas que los israelitas estaban haciendo, no por medio de ellos, sino a través del poder de Dios. ¿Okay? El rey de Moab trató de contratar ¿a quién? A un falso profeta para que maldijera a el pueblo de Israel. ¿Okay? Porque Balaam tenía la popularidad, Balaam tenía la fama de que al que él maldecía, la maldición le caía. Y este rey de Moab estaba dispuesto a pagar lo que fuera, darle las riquezas que le tuviera que dar a Balaam, con tal de que Balaam maldiciera el pueblo de Israel. Pero Dios no se lo permitió. ¿Okay? Dios no le permitió de que él lo maldijera. Toda esta gente estaban aterrorizados porque sabían que el Dios de Israel era un Dios grande, un Dios todopoderoso y era un Dios vivo que no tenía que ver nada con religiones, ni con filosofía, ni con invento, ni imaginación de hombres ninguno. ¿Okay? Eso era lo que los tenía ellos temblando, que cerraron bien las puertas de la ciudad de Jericó para evitar de que los israelitas entraran. ¿Okay? Pero se olvidaron de ese detalle en ese momento. ¿Okay? Porque si Dios pudo abrir el Mar Rojo, no tenía ningún problema tampoco en entrar a la ciudad de Jericó. Y dice el versículo 2: más Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo Dios a los israelitas? Mira, ustedes todavía ni tan siquiera ni una piedrita han tirado todavía, no han hecho absolutamente nada, y ya esta gente, ya yo se los entregué, ya están derrotados, son de ustedes, la tierra es de ustedes. ¿Okay? Y todavía ellos no habían hecho absolutamente nada. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios lo está retando a ellos? A creer,
a que le creyeran a él. ¿Okay? Que eso fue lo que ellos no hicieron cuando 39 años antes llegaron a Cades Barnea, cuando llegaron a la frontera con Israel, que Dios le dijo: ok, tomen, entren, tomen posesión, ya yo se los di, ni tan siquiera una gota de sangre de ustedes se va a perder. ¿Ok? Entren y tomen, que ya es de ustedes. ¿Y qué le dijeron ellos a Dios? O a Josué. Pero realmente se lo dijeron a Josué, no a Moisés. ¿Qué le dijeron? Bueno, para estar seguro que nosotros vamos a derrotar a esa gente, vamos a enviar 2 espías para que espíen la tierra y nos aseguremos que los podemos derrotar. No vaya a ser que después que estemos, que nos metamos allá adentro, ¿ok? Entonces nos derroten a nosotros. ¿Eso qué le estaban diciendo a Josué? Que ellos no le creían a Dios. Que ellos no le creían, porque Dios le había dicho que era de ellos. ¿Okay? Que él iba, es más, si era necesario, él iba a mandar avispas para que fueran las avispas las que sacaran a todos los cananeos de la tierra. Pero ellos con todo y eso insistieron en enviar espías, en poner en tela de juicio la palabra de Dios y mandar espías para espiar la tierra a ver si era verdad que ellos podían. Y lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Que 10 de ellos regresaron con un reporte negativo. ¿Okay? Los muros son enormes, y no solamente que los muros son enormes, allá adentro hay una gente que nos hacen lucir a nosotros como langosta. Nos hacen lucir chiquitos. ¿Ok? Como langostas nos hacen ver. Se intimidaron, y cuando regresaron solamente Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un reporte positivo de que sí, de que ellos podían conquistar la tierra, porque era de ellos, porque Jehová ya se las había entregado. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que por la incredulidad de ellos, Dios los viró para atrás de nuevo. Lo que debió haberle tomado quizás 1 año o menos para tomar posesión de la tierra prometida, les costó 40 años en el desierto, dando vueltas en el mismo sitio. Lo estuvo Dios dando vueltas en el mismo sitio por la incredulidad de ellos. Y a veces eso nos pasa a nosotros también. A veces pasan los años y nosotros, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de dedicación y por la falta de devoción a Dios, a veces Dios permite que pasen 30, pasen 40, pasen 50 y estemos dando vueltas en el mismo sitio. Donde mismo empezamos, ahí mismo volvemos otra vez. ¿Okay? Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. ¿Okay? Dios los regresa y están 39 años dando vueltas, 39 años más dando vueltas en el desierto. Y el versículo 3, y aquí entonces es que comienza en el expositor. Dice: rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Acuérdense que estas instrucciones se las está dando ¿quién? Dios a Josué. ¿Okay? Dios es que le está dando todas estas instrucciones, ¿okay? Toda esta estrategia, ¿okay? Quien se la está dando es Dios a Josué, para que Josué, que es el líder del pueblo, se las dé al pueblo, a los hombres de guerra. Rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Por 6 días los israelitas se levantaban a la salida del sol, ¿okay? Amaneciendo en madrugada, se levantaban, ¿okay? Se organizaban los hombres de guerra al frente, los 7 sacerdotes, cada uno con una bocina, ¿okay? Otros 7 sacerdotes más detrás de los sacerdotes que tenían las 7 bocinas, ¿okay? Entonces estos 7 sacerdotes eran los segundos 7 sacerdotes eran los que cargaban el arca
de Jehová. Y ustedes saben que el arca de Jehová, entre todos los mobiliarios del tabernáculo, espero que lo dije bien, todos los muebles del tabernáculo, el arca de Jehová era el mueble más sagrado, porque el arca de Jehová representaba la presencia de Dios mismo. Era en el arca de Jehová donde Dios le hablaba a Moisés y le hablaba al sumo sacerdote, porque Moisés, aunque no era sumo sacerdote, ¿okay? Y es bueno que lo sepan, porque una vez yo me lo pregunté y no tenía la respuesta. Moisés, aunque no era sumo sacerdote, Moisés podía entrar en el arca, en el lugar santísimo, y allí era que Dios a través desde el propiciatorio, ¿okay? La tapa que estaba sobre el arca, allí era que Dios le hablaba a Moisés. Pero Moisés no podía entrar en el arca cuando él quisiera, ni a la hora que él quisiera, solamente cuando Dios lo llamaba y se lo permitía. ¿Okay? Era para, vamos a decir, ocasiones especiales de entre Dios y Moisés. Pero el sumo sacerdote, él sí podía entrar, pero Moisés no podía ni hacer sacrificio, nada. Él solamente allí hablaba y se comunicaba con Dios. Y cuando el pueblo de Israel se organizó para comenzar, para dar la primera vuelta, los siete sacerdotes llevaban el arca con ellos, ¿okay? Cada uno sujetándola por las dos barras. Bueno, allá hay una, ¿cómo le diría? Algo que representa ese arca, bien parecida a la que está ahí, ¿okay? Los sacerdotes no podían tocar la caja, la parte de afuera, tenían que cargarla por las varas, ¿okay? En una ocasión un hombre murió, ¿okay? Murió cuando David ordenó que movieran el arca de un lugar a otro. La movieron en el arca en un carro de bueyes, ¿okay? Y el carro era nuevo, ¿okay? Pero iban por un terreno donde no estaba pavimentado. ¿Y qué pasó? Que cuando los bueyes pasaron por esa área donde había muchos hoyos y bumps en la carretera, el arca se fue a caer, ¿okay? Y Usa, creo que fue era el nombre de él, ¿okay? Trató de agarrar el arca para que no se cayera. ¿Y qué le pasó? Murió en el acto, ¿okay? Y cuando yo no entendía por qué, yo preguntaba, ¿pero por qué? Si lo único que él quería era evitar que el arca de Jehová se cayera, ¿por qué Jehová lo mató? Porque el arca era algo sagrado, que solamente los únicos que podían moverlo eran los levitas, ¿okay? Los levitas eran los únicos que podían mover el arca de un lugar, nadie más, y no se podía tocar. Y lo que hizo David fue una desobediencia a Dios, porque no estaban supuestos a hacer eso. No se podía transportar el arca de la forma que lo hicieron, y eso le costó la vida. Esa desobediencia de David, que fue quien autorizó que movieran el arca, le costó la vida a este hombre. ¿Okay? All right. Pero yo creo que le dije mucho acerca de eso. ¿Okay? Pero detrás de los sacerdotes que llevaban el arca iban los hombres de guerra. ¿Okay? Ese era el orden que se había establecido por Dios que tenía que ser. Hombres de guerra, los sacerdotes con las 7 bocinas, los otros 7 sacerdotes cargando el arca y la retaguardia detrás del arca. Daban la primera vuelta y regresaban al campamento. ¿Okay? Y yo me imagino cómo estaban la gente en Jericó cuando los vieron que dieron la primera vuelta por toda la ciudad y regresaron. Y ellos se preguntarían, este es el momento, este es el día que nos van a atacar. ¿Okay? Yo me imagino que si ellos estaban temblando, aún estaban temblando más todavía. Pero no pasó nada ese día, ni tampoco el segundo, porque el segundo día hicieron exactamente lo mismo que en el primero, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Pero yo solo pienso cómo se sentían toda esa gente allá en Jericó cuando los veían a ellos dando vueltas. ¿Okay? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Okay? Y la estrategia, desde un punto de vista, vamos a decir, militar, en cierto sentido, esto yo lo digo en el sentido humano, la estrategia
que ellos estaban utilizando de darle esas 6 vueltas, en cierto sentido era ridículo, porque no había nada militar, ¿ok? O sea, en un sentido de guerra, ¿ok? Pues, ¿qué era eso? Dando vueltas y regresaban al campamento y daban otro, ¿ok? Pero el comandante jefe fue el que ordenó, ¿ok? Porque Dios era el que estaba a cargo de esto. Fue el mismo Dios quien lo organizó. El mismo Dios fue que le dio esas instrucciones a Josué. Y aunque podía parecer desde el punto de vista humano ridículo, porque no se ha visto nadie en una guerra que haga algo así, ¿okay? Pero Dios sabía lo que él estaba haciendo, porque Él es Dios. Él es Dios, ¿okay? So dieron las 6 vueltas. Okay. Pero vamos a leerlo, ¿okay? Vamos a continuar leyendo. Okay. Vamos al versículo 4. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¿Okay? Cuando completaran las 7 vueltas, ese 7º día tenían que darle 7 vueltas más a la ciudad. ¿Okay? Ese último día. Y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Okay? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esto es todo ya las instrucciones de Dios, y le está dejando saber lo que va a pasar, lo que va a suceder. ¿Okay? Lo que va a suceder el 7º día. Pero entonces déjame poner ahora la Biblia al lado, ¿okay? Porque entonces aquí después pasamos al versículo 10. ¿Okay? Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestras bocas hasta el día en que yo diga gritad, entonces gritaréis. ¿Okay? Josué quería estar claro que ellos entendieran cuál era la estrategia, cuál era el plan, y se tenía que seguir exactamente como Josué. No podían fallar absolutamente en nada, porque el plan no era el plan de Josué, era el plan de Dios. Esta estrategia era una estrategia de Dios, no de Josué. Todo se tenía que hacer al pie de la letra, como Dios le indicó e instruyó a Josué. ¿Okay? Y el versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora es la hora de gritar, ¿okay? Ahora es la hora que usted tiene que actuar, ¿okay? Porque Jehová nos ha entregado ya la ciudad. Eso quiere decir entonces que el grito era lo que iba a hacer que el muro se derrumbara. ¿Era el grito lo que iba a causar que ese muro se viniera abajo? No, no era el grito. No era el grito, ni tampoco las 7 vueltas que ellos le dieron a la ciudad, ni tampoco las bocinas, ni nada de todo lo que ellos hicieron. Eso no fue lo que hizo que ese muro se derrumbara y cayera. Lo que hizo que ese muro se derrumbara y cayera, y ellos pudieran seguir hacia adelante y conquistar a Jericó, era la obediencia. La obediencia de ellos fue lo que le dio la victoria. Porque si ellos hubieran hecho todo, y cuando llegó el momento que Josué dijo gritad, y ellos no hubieran gritado, yo les garantizo que el muro no se hubiera caído.
¿Okay? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que podemos ver en este versículo 16? Es la obediencia. La obediencia. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Obediencia. ¿Okay? Por eso el muro cayó. Aunque era un muro que era enorme de grande. ¿Okay? No fue problema ninguno para Dios. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. ¿Y saben qué? El grito no era para que el muro se cayera. El grito era un grito de ¿qué? De júbilo, de victoria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se había cumplido. ¿Okay? Y lo que Dios dijo ha sucedido. Porque Dios es fiel en su palabra. Él es fiel. ¿Okay? Y Él dijo que cuando ellos gritaran, el muro se iba a caer. ¿Okay? Obediencia. Este es el secreto. ¿Okay? Y no es fácil. A nosotros los humanos se nos hace difícil someternos a la obediencia. ¿Okay? A veces hasta yo mismo me he cogido a mí mismo. ¿Okay? Que a veces se me pide que haga algo y no lo hago. No lo hago. ¿Okay? Y después me doy cuenta, que nosotros por naturaleza tenemos esa inclinación de desobedecer y de hacer aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Y tendremos que para poder tener victoria en esta vida, ¿okay? Y poder llegar a la meta final, que es la redención nuestra, tenemos que ser obedientes, seguir las cosas al pie de la letra como Dios nos dice. Y si en algún momento fallamos, cometemos algún error, hacemos algo que no debemos de hacer, todo lo que tenemos que hacer es reconocerlo, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdame a no fallarte, ayúdame a no cometer este mismo error, ayúdame para que yo no vuelva a repetir esto mismo y yo pueda vivir una vida que sea del agrado tuyo. Pero vamos a ir al versículo 20, porque todavía nos queda el 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó como si fuera de chocolate. ¿Sí? El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Okay? Y esta fue el cumplimiento. ¿Okay? Esta fue la primera ciudad que el pueblo de Israel tomó posesión de ella, Jericó. Este es el cumplimiento de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Tuvo cumplimiento unos 400 y pico de años, casi cerca de unos 500 años después. La promesa que Dios le hizo a Abraham tuvo su cumplimiento exactamente como Dios le dijo. ¿Okay? Y esa fue una victoria grande para el pueblo de Israel, la toma de posesión de Jericó. Pero lamentablemente, a pesar de esa victoria tan grande que tuvieron, vino una derrota. ¿Okay? Lamentablemente, vino una derrota seguida de esa victoria. ¿Okay? Y eso es lo que vamos ahora en los casi 15 minutos o un poquito menos que nos queda, es lo que vamos a estudiar. ¿Okay? Y ahora nos vamos a ir, después de esta victoria tan grande que tuvo Israel en Jericó, vamos a ir al capítulo 7 y al versículo 1, que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y quiero que se fijen que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Okay? Eso está hablando de, cuando dice los hijos de Israel, está hablando de qué? De toda la nación de Israel. No de una persona individual, ¿okay? Sino de toda la nación. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Y qué es prevaricar? ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es desobedecer deliberadamente a Dios. ¿Okay? En otras palabras, Dios me ha ordenado que haga esto, que no haga esto. ¿Okay?
Yo sé que no lo debo hacer, yo sé que es malo, yo sé que es pecado, que es una desobediencia, que voy a ofender a Dios, que Dios se va a desagradar a mí, pero yo lo voy a hacer como quiera. Eso es prevaricación, prevaricar. Es desobedecer a Dios deliberadamente, estando consciente que no lo debo de hacer. ¿Okay? Y dice que los hijos de Israel, la nación prevaricó. Toda la nación pecó, en otras palabras. Toda la nación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Camit, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Cuando Acán tomó del anatema, dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero, un momento. Fue Acán el que tomó del anatema, no el resto del pueblo de Israel. Fue él. Porque entonces dice la palabra, Dios mismo, que toda la nación prevaricó, que toda la nación pecó. Porque en el Antiguo Testamento la culpa era colectiva. Cuando habían situaciones que Dios daba una orden, un mandato, y si alguien desobedecía, una sola persona desobedecía, como pasó aquí con Acán, y él fallaba, toda la culpa caía sobre todo el pueblo. Lamentablemente, eso mismo fue lo que pasó. ¿Dónde? En el huerto del Edén. ¿Okay? En el huerto del Edén. Ninguno de nosotros tuvo que ver nada con el pecado y la desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Okay? Mas sin embargo, ellos pecaron, desobedecieron a Dios, y la culpa de ellos también cayó sobre nosotros. Y ahora todos nosotros somos culpables, todos nosotros somos pecadores. Todavía no habíamos nacido y ya éramos pecadores que veníamos de camino. ¿Okay? ¿Por qué qué? Porque como éramos descendientes de ellos fueron la primera pareja que Dios creó, y nosotros descendimos de ellos, pues como si el pecado fuera un virus, lo heredamos también nosotros. ¿Okay? Y también nosotros somos ahora responsables, culpables. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ellos fueron los que pecaron, pero nosotros hacen ya un poquito más de 6,000 años que toda la humanidad está sufriendo las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Todos y cada uno de nosotros, ya cuando estábamos en el vientre, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, ya el pecado estaba en nosotros ya. Y a medida que fuimos creciendo, que nos fuimos desarrollando, el pecado se iba desarrollando con nosotros también. Y por eso usted ve los bebés que lo único que hacen es llorar. Pero llegan a una edad, ¿no? Todavía son chiquititos, pero comienzan a darle lo que nosotros llamamos que rabieta. Y hasta quieren arañar a uno y le gritan. ¿Por qué? Porque ese virus se está desarrollando lentamente. Llega a una edad donde entonces el pecado se manifiesta completamente. Y es cuando comenzamos a experimentar sentimientos, pensamientos y deseos pecaminosos que se le van despertando en nosotros, que preguntamos de dónde han surgido, de dónde viene esto. Bueno, lo heredamos de nuestros primeros padres cuando desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Acán tomó del anatema. En las instrucciones que Dios le dio a los israelitas, les dijo que no podían tomar nada. ¿Okay? Que la conquista no era para enriquecimiento. ¿Okay? La conquista de Jericó era como una ofrenda a Dios. ¿Por qué era como una ofrenda para Dios? Porque la ciudad de Jericó era una ciudad idólatra, una ciudad inmoral. Entonces Dios quería destruirlo a ellos y usó como instrumento ¿a quién? A la nación de Israel. ¿Okay? Por el pecado y la maldad de ellos,
Dios los destruyó, pero Dios les dijo que no tocaran nada, que lo único que ellos iban a preservar era el oro y la plata, que los guardaran, ¿okay?, en los tesoros de Jehová, que guardaran para cuando construyeran el templo, ¿okay?, pues entonces usaran ese oro, la plata, el bronce y el hierro. Pero Acán vio un abrigo babilónico que le gustó mucho y le llamó la atención. Lo miró, lo codició, lo mismo que hizo Eva cuando en el huerto del Edén, cuando miró al fruto, el fruto prohibido, que lo miró y lo codició, porque el pecado por donde primero entra es por los ojos. ¿Okay? Acán hizo lo mismo, vio ese abrigo, lo codició, se lo llevó al corazón, después vio que al lado estaba un lingote de oro, también lo codició y habían otras cosas de valor para él, las cogió, se las llevó y la escondió en la tienda de él, en la tierra, la escondió. ¿Para qué qué? Para que Josué y el pueblo de Israel no se enteraran de lo que él había hecho. Pero él se le olvidó que había un Dios en el cielo que lo vio, que él cogió lo que no estaba supuesto a coger, porque todo eso estaba maldecido por Dios. En esa invasión o conquista de Jericó, solamente la única persona que iba a sobrevivir, que iba a salir con vida, ¿quién era? ¿Ah? Rahab la ramera. Era la única. Ella, sus padres, sus hermanos y toda su parentela eran los únicos que iban a supuestamente a salir con vida. ¿Por qué? Porque ella fue la que escondió, la que guardó a los espías. ¿Okay? Y algunos dirán, pero por ella mintió. Ella mintió y a Dios no le... Y la mentira es mentira. Sí, es verdad, ella mintió. Pero Dios no aprobó la mentira de ella. ¿Okay? La mentira es mentira y Dios no aprobó la mentira de ella. Lo que Dios aprobó fue la fe de ella. Eso fue lo que Dios aprobó cuando ella le dijo a los espías, yo sé que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra y que esta tierra Él se las va a dar a ustedes. Esa fe que ella tuvo en creer, eso fue lo que salvó a Rahab y a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación llegó a Rahab y a toda su familia por la fe de ella, no por la mentira. O sea, porque quiero dejarle eso claro. Pero la maldición vino sobre Israel por causa de Acán. ¿Okay? Por causa de la ira de Dios vino sobre ellos. ¿Sabe qué pasó? Que cuando volvieron y salieron a la guerra nuevamente, salieron corriendo. ¿Okay? Salieron corriendo. Una guerra que estaba supuesta a ellos a ganarla con 2,000 hombres. ¿Okay? Salieron huyendo y no solamente huyeron, sino que le costó la vida a 36 hebreos por culpa de la desobediencia de un hombre. ¿Okay? Que eso nos enseña a nosotros que el pecado y la desobediencia trae consecuencias, no solamente a la vida de nosotros, sino a la vida de las demás personas y a nuestras familias, a nuestras iglesias. Y por eso cuando nos encontramos frente a la tentación al pecado, tenemos que pensar 2 veces porque hay consecuencias grandes. Pero se descubrió que fue él, ¿okay? ¿Y sabe qué sucedió? ¿Okay? Dios mismo le reveló a Josué que fue Acán quien cogió del anatema, que no estaba supuesto. ¿Okay? Enjuiciaron a Acán, él admitió sus hechos, lo apedrearon, ¿okay? Murió apedreado y ¿sabe qué hicieron? Lo sacaron fuera de la ciudad, del campamento y lo quemaron. Lo quemaron. Y no solamente a él, sino a él y a toda su familia con todos sus bienes. No solamente aquellos 36 hombres se perdieron por culpa de él, sino que se perdió toda la familia de él, todos sus bienes, todo lo quemaron. ¿Por qué? Por la desobediencia y el pecado de un hombre. ¿Okay? Entonces vamos ya lo que nos quedan unos 2 minutos y déjame terminar aquí. Entonces dice el versículo 21, pues que ya ustedes lo saben ya porque ya yo lo leí o se los dije ya. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé y he aquí
que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y así, ¿okay?, después de una victoria tan grande como la que Dios le dio a Israel cuando conquistaron a Jericó, lamentablemente después sufrieron esta derrota que costó vida. ¿Okay? Sobre eso, pues, tenemos que tomar esto en serio. Y cuando Dios nos dice lo que nosotros sabemos que no debemos hacer, no lo haga, es mejor no hacerlo, porque podemos traer también consecuencias grandes sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre la iglesia y sobre muchas otras personas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y hasta aquí mi estudio de esta noche. El pastor con nosotros. Como hemos dicho, qué bueno es tener la palabra y estudiarla y también entenderla y sobre todo ponerla en práctica, vivirla. Dios tiene para cada uno de nosotros un plan, un propósito, y nosotros debemos ocuparnos de saber el propósito de Dios con nosotros. El primero es la salvación, pero después de ser salvos, ¿qué quiere Dios hacer contigo mientras esperas un día ir a la eternidad? Dios bendijo al pueblo de Israel, pero también castigó por la desobediencia. Ayúdenos el Señor a obedecer en todo tiempo. Mientras estaba ahí, les dije que me mostró Dios una persona en un lecho, en una cama, en condiciones críticas. Pero mientras escuchaba el estudio, pude ver la persona levantarse. Y vamos a orar. Luego, también tenemos una lista de más de 20 personas que quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal. Damos gracias al Señor que ha podido o nos ha permitido llegar a lugares donde le han prestado atención a la palabra del Señor y Él, en su misericordia, les ha permitido recibir la salvación de sus almas. Ya vamos a orar por la persona porque ya el Señor se manifestó y vamos a recibir la información de lo que sucedió hoy, esta noche, mientras estábamos aquí en el templo y esa persona estaba en agonía y el Señor se ha manifestado en su cuerpo y vida y le ha permitido disfrutar de una experiencia que deberá de compartir con su familia y con aquellos que le han de ver y de escuchar. Pero ahora queremos darle una cordial y calurosa bienvenida a este grupo de personas de distintos países, desde el sur, Argentina, aquí al norte y aún Europa,
en Italia, Mercedes Rivera de Honduras, Alba Marina Hernández de Venezuela, Ángel Mangual, Ecuador, Liliana Sotelo, México, Alicia Ruiz, México, Carmen Meza, Colombia, Sonia Sánchez, Guatemala, Mirna Morenos, México, Jessica Peña, Colombia, Miriam López, Salvador, Carmen Linares, México, Claudia Hernández, México, Antonio Romero, Costa Rica, Tomás Cortés, Ecuador, Andrea Velasco, Chile, Consuelo Villaduego, Italia, Julio Cordero, México, Mercedes Quintero, Paraguay, Lucía Vallejos, Argentina, Alexandra Vera de Ecuador, quiere reconciliarse, y Andrés Cruz tiene una petición especial. Vamos a orar por este grupo de vidas. Y como dije, le recibimos a la familia del Señor y esperamos que puedan asistir a un templo donde puedan continuar recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor y puedan contribuir, servirle con todo cuanto ellos tienen y son para la gloria y la honra del Señor. Oraremos también por esta persona que el Señor me ha mostrado que ya en Él se ha manifestado. Padre, te damos gracias en esta hora y te presentamos a este grupo de hermanos porque han recibido a Cristo como su Salvador personal y tú les has recibido perdonando, Señor, todos sus pecados y añadiéndolos a tu familia que has estado, Señor, teniendo sobre la tierra. Te pido que los guardes, que los protejas, que los libres de todo mal, que puedan asistir a un templo donde reciban la enseñanza verdadera, la enseñanza que los ayude a conocerte y a servirte y a esperar que un día podamos verle y ellos estar contigo. Te presento la petición, Señor de Cruz. Tú sabes cuál es su petición en esta hora. Sabemos que tú escuchas y todo lo que es para bien de tu pueblo, tú lo provees. Mira, Señor, te doy gracias porque levantaste a esa vida que estaba en agonía, que estaba en condiciones críticas, pero tú manifestaste tu poder y obraste de una manera poderosa y grande. Y queremos oír, Señor, ese testimonio de que tú te has manifestado para tu gloria y para tu honra, porque lo que en él ha sucedido no lo había podido haber hecho nadie. Señor, solamente tu poder y tu misericordia, tu amor, y tienes un propósito con esta vida que pueda ser un testimonio poderoso en beneficio de otros que al oír creerán y recibirán. Gracias, Padre. Unos minutos y queremos informarle, estamos en proyectos de poder arreglar el templo exteriormente y queremos pintar
porque ya está bastante deteriorado. Y se están haciendo unas actividades. En esas actividades, lo primero que va a haber es un tax sale. Y si usted tiene algo que ya no usa, pero que esté en buenas condiciones, lo puede traer. La fecha del tax sale va a ser el 25 de octubre. Lo vamos a publicar, le vamos a informar a la comunidad y vamos a recaudar fondos para el proyecto ProTemplo. Así es que, si usted puede con nosotros, únese. También va a ser de 9:30 a 4 de la tarde. Recuerde que el domingo los hermanos oficiales queremos verle. El 12 de octubre, después del culto, le vamos a tener a lo menos agua. Pero queremos que estén porque tenemos proyectos y programas que son necesarios para el bien de la obra del Señor. Por algún tiempo les habíamos dejado sin reunir y sin tratar los asuntos concernientes a lo que tiene que ver con la obra del Señor. Pero ya ha pasado el verano y podemos entonces tener tiempo para congregarnos. Comenzaremos los cultos en los hogares y se van a celebrar en algunas horas. No sabemos cuántos de ustedes podrán asistir, porque hay hogares donde no nos pueden recibir en la noche, sino durante el día. Y vamos a comenzar los jueves. Y hay varios hogares que ya nos han dicho que quieren que vayamos y estemos con ellos. Y vamos a estar solamente 1 hora en hogares donde hay personas enfermas, donde hay personas que tienen asistencia médica, donde hay auxiliares, personas que van para ayudarles en los asuntos del día. Pues no es bueno que interrumpamos al extremo, que perjudiquemos a la persona del hogar. Pero sí hay muchos hogares que ya nos han hecho saber que ellos están interesados en que podamos compartir. Si usted desea, porque tenga tiempo disponible, será bienvenido. Jueves de 2 a 3, no más de 1 hora. Como le dije, hay que respetar y considerar el hogar, y si tienen algún personal que el gobierno le ha provisto, no queremos conflictos porque queremos ser de bendición. Gracias, Padre, te damos por habernos permitido congregar. Y ahora, mientras vamos a nuestros hogares, cuídanos, líbranos de todo mal y permite que la noche nos ayude a descansar. Y, oh Dios, y al levantar en la mañana, tu paz y tu fortaleza sea en cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.